Ok, Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Instituto de NIF, en esta oportunidad presentando la cuarta sesión de nuestro curso virtual especializado Instrumentos Financieros, Valorización y Tratamiento Contable. Con nosotros en plataforma nuevamente se encuentra nuestro amigo, el doctor Leopoldo Sánchez, quien está listísimo para la sesión del día de hoy. Doctor Leopoldo, muy buenos días, siempre un gusto saludarle y recibirle en el Instituto de NIF. Muchísimas gracias por estar con nosotros en beneficio no solo de nuestros suscriptores, sino de las personas que el día de hoy nos acompañan. Sin más, doctor, le cedo las plataformas para que pueda iniciar la sesión. Adelante. muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestras sesiones de instrumentos financieros. Y, digamos, nos habíamos quedado acá en eficiencia de cobertura, ¿no? Vamos a ver cómo está redactado el tema de eficiencia de cobertura y después nos vamos al Excel para verlo con un pequeño ejemplo en números. Dice, la eficiencia de cobertura es la medida en que los cambios en el valor razonable o en los flujos efectivos del instrumento de cobertura compensa los cambios en el valor razonable o en los flujos efectivos de la partida cubierta. La ineficiencia de cobertura es la medida en que los cambios en el valor razonable o en los flujos efectivos del instrumento de cobertura son mayores o menores que la partida cubierta. ¿Qué quiere decir esto en palabras más sencillas? Vamos al Excel. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que, digamos, supongamos que yo tengo acá una partida cubierta, ¿no? Tenemos una partida cubierta, Y para nuestro ejemplo, la partida cubierta va a ser un pasivo en dólares, ¿no? Asumiendo, pues, que nuestra moneda funcional es diferente al dólar. Y, digamos, el riesgo que estoy expuesto es un riesgo de tipo de cambio. Riesgo de tipo de cambio, ¿ok? Entonces, si yo estoy haciendo cobertura, tengo que tener un instrumento de cobertura. Entonces, acá vamos a poner instrumento de cobertura. Y vamos a suponer que el instrumento de cobertura va a ser un derivado, ¿no? ¿Qué derivado? Pues supongamos el forward. El riesgo que va a cubrir este forward es el mismo riesgo que está expuesto a la partida cubierta, ¿no? Y acá vamos a poner la ganancia o pérdida que se genera. Entonces, vamos a suponer que esta partida cubierta está en dólares y que, digamos, el riesgo es que el tipo de cambio aumente y, por lo tanto, esta partida me va a generar pérdida por diferencia de cambio. Vamos a suponer que me genera una pérdida, la pérdida vamos a poner en negativo, me genera una pérdida de 100.000, ¿no? 100.000 unidades monetarias, ¿no? Lógicamente, si estamos hablando de la partida en dólares, estos 100.000 es una pérdida en cambio de la moneda que sea mi moneda funcional, que es diferente al dólar. ¿Ok? Y vamos a asumir que, digamos, yo tomé este forward para cubrirme de este riesgo y, lógicamente, si la partida cubierta me da una pérdida, el forward me tiene que dar una ganancia, porque funciona a la inversa. Entonces, vamos a suponer, para este primer ejemplo, que la ganancia ha sido justamente 100.000 unidades monetarias de mi moneda funcional. Entonces, acá abajito ponemos ineficiencia.
la ineficiencia. ¿Qué viene a ser la ineficiencia? La diferencia de estos dos, ¿no? Entonces acá pongo esto contra esto. Entonces, en este caso me sale 0. En este caso me sale 0. A ponerle, me sale 0. Y si me sale 0, significa que mi eficiencia, lo contrario, mi eficiencia es 100%, ¿no? ¿Cómo podría sacar yo? Podría hacerlo así, pues, ¿no? Los 100 entre los 100 por 100, tengo vamos a cambiar el signo. Entonces tengo en porcentaje, tengo una eficiencia del 100%. Entonces no hay ninguna ineficiencia. Entonces mi ineficiencia será pues, yo comparo, vamos a ponerlo acá abajito. Entonces mi eficiencia es 100%. Entonces, ¿cuánto será mi ineficiencia? Mi ineficiencia será 0, ¿no? Porque, digamos, si yo saco esto entre esto, voy a poner acá, esto, 0 entre 100, y lo multiplico por 100, mi ineficiencia es 0, ¿no? Ahora, ¿no? Mi ineficiencia es 0, y mi eficiencia es 100%. Pero ¿qué pasaría si, digamos, ahora, si yo, digamos, yo tengo acá, yo tengo una pérdida de, no de 100.000, sino mi pérdida fuera por 90.000 o 95.000. Entonces yo voy a tener una ineficiencia de 5.000, ¿no? 5.000. ¿Y de dónde salió estos 5.000? Estos 5.000, la diferencia entre esta pérdida y esta ganancia. Entonces estoy siendo ineficiente en 5.000. Este 5.000, si lo comparo contra 100, es una ineficiencia del 5%. Entonces, ¿cuán eficiente soy? Soy eficiente en un 95%, ¿no? Entonces, eso es eficiencia, ineficiencia, ¿no? Si cuando soy 100% eficiente, pues cuando este monto de acá y este monto de acá son igualitos. Por lo tanto, mi efecto de resultados es 0. Pero cuando no son igualitos, voy a tener una ineficiencia, ya sea en forma positiva, que es este caso, o en forma negativa. En forma negativa sería, por ejemplo, acá, si fuera acá 100, y acá fuera, pues, 95. Entonces, acá, digamos, para hacerlo de otra forma, para que estos porcentajes salgan a nivel de 100%, yo tendría que decir, oye, mira, este menos 5, ¿sí? Entre los 100 de acá, multiplicados por 100, tengo mi ineficiencia de 5%, ¿no? Y digamos, y mi eficiencia sería pues este acá. Que también puedo hacerlo como la diferencia, ¿no? Porque puedo decir, oye, mi eficiencia sería el 100 menos el 5, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Sería 95%, ¿no? Entonces, ese es el sentido de ineficiencia.
regresemos a la lámina, ¿no? Por eso dice, a poner el puntero, la ineficiencia de la cobertura es la medida en que los cambios en el valor razonable, asociemos que cambios de valor razonable, cambios que son ganancias o pérdidas, ¿no? Los cambios de valor razonable o los flujos efectivos del instrumento de cobertura son mayores o menores que la partida cubierta. Ok, sigamos. Ahora, instrumento de cobertura. Cualquier instrumento puede ser designado como instrumento de cobertura. No, cualquier instrumento no. Principalmente los instrumentos que son designados como cobertura, principalmente son derivados, ¿no? Y en algunos casos especiales, otros instrumentos financieros que no son derivados, pero con ciertas reglas que vamos a ver más adelante. Ahora, la siguiente pregunta, entonces, ¿todos los derivados son instrumentos de cobertura? ¿Pueden ser designados como instrumentos de cobertura? No, hay también excepciones ahí. Y acá vamos a ver una excepción. Dice, un derivado medido al valor razonable con cambios en resultados puede ser designado como instrumento de cobertura, ¿no? Ahí, la regla general es que todos los derivados, ¿no? Todos los derivados pueden ser designados como instrumento de cobertura. Pero acá me dice, excepto, es decir, ya ahí me está creando la excepción a la regla general. Dice, excepto en el caso de algunas opciones emitidas. Oye, ¿a qué se refiere a opciones emitidas? A ver, recordemos cuando hablamos de las opciones, ¿no? Vamos al Excel un ratito para recordar cuando hablamos de las opciones. Cuando hablamos de las opciones, dijimos que existe un tenedor que es el que compra la opción y existe un emisor que es el que emite la opción, ¿no? ¿Quién es el que tiene derecho a ejercer? El tenedor es el que ejerce. Él es el que tiene el derecho. Derecho a ejercer. ¿No? Es el que tiene derecho a ejercer. En cambio, el emisor solamente tiene la obligación de ejecutar cuando el tenedor ejerce. Entonces, cuando se emite una opción, hay dos partes, ¿no? Cuando se emite una opción, desde el punto de vista del tenedor, es el que tiene el derecho. El derecho, ¿no? En cambio, el emisor, que es la otra parte de la operación de la opción, él no tiene derechos. Él solamente tiene la obligación. ¿Qué obligación? Si este señor dice, ejerzo mi derecho a comprar o a vender, él tiene que acatar la decisión. Entonces, desde el punto de vista del tenedor, una opción la puede usar para hacer cobertura, ¿no? En cambio, el emisor, que es parte de la operación, este señor no puede usar, pues, tarjeta roja, él no puede usar este contrato de opción para hacer cobertura. Porque la norma me está diciendo, oye, la excepción es, excepto en el caso de algunas opciones emitidas, es decir, desde el punto de vista del emisor. El emisor no podrá usar este instrumento como una partida para hacer cobertura, ¿no? Como instrumento de cobertura. Sigamos. Instrumentos de cobertura. Ahorita estamos hablando de los instrumentos de cobertura, ¿no? Vamos a ver un ratito. Y después vamos a hablar de déjame un ratito ver. Estamos hablando del instrumento de cobertura. Y más adelante vamos a hablar de las partidas cubiertas, ¿no? A ver. Dice instrumentos de cobertura que cumplen los requisitos fijados, ¿no? ¿Qué nos dice? Es decir, nos dice lo siguiente. Dice, puede designarse como instrumentos de cobertura
los activos financieros que no sean derivados o los pasivos financieros que no sean derivados, ¿no? Recordemos que la regla general es que los derivados son los instrumentos de cobertura por excelencia, ¿no? Salvo con algunas excepciones que acabamos de ver. Ahora, pero también la norma, la NIS 9 me permite también usar como instrumento de cobertura otros instrumentos. ¿Cuáles instrumentos? Acá me lo está diciendo. Puede designarse como instrumento de cobertura activos financieros que no sean derivados o pasivos financieros que no sean derivados, pero me ponen una condición. Si se miden estos activos financieros o pasivos financieros, si se miden a valor razonable con cambios de resultado, ¿no? Ese es el requisito. Y acá me dice, salvo en el caso que sea un activo financiero designado como valor razonable con cambios en resultados para el cual el importe de su cambio en el valor razonable le atribuye al riesgo crediticio, de ese pasivo se manda al ORI. Vamos a aplicar esto. Si se acuerdan de la clasificación de pasivos financieros, en pasivos financieros había los pasivos financieros designados a valor razonable. En ese caso, cuando es un pasivo financiero designado a valor razonable, los cambios de valor razonable los tengo que dividir en dos, ¿no? Una parte que vaya a resultar del ejercicio y otra parte que vaya al ORI. Entonces, ese tipo de pasivos financieros, que digamos, una parte vaya a resultados y otra parte vaya al ORI, esos no los puedo usar como instrumento de cobertura. Acá me está diciendo, eso no lo puedes usar como instrumento de cobertura, ¿no? Ok, entonces, para los que no son derivados, la regla general es que sean activos o pasivos medidos a valor razonable con cambios de resultados, para ser instrumento de cobertura. Pero ese pasivo designado como una parte se va al ORI, ese no lo puedo usar como instrumento de cobertura. ¿Qué más me dice acá? Para una cobertura de riesgo de cambio, de tasa de cambio, es decir, el componente de riesgo de tasa de cambio de un activo financiero o de un pasivo financiero que no sea derivado, puede ser designado como instrumento de cobertura siempre que no sea una inversión en un instrumento de patrimonio para el cual la entidad haya optado por presentar los cambios de valor razonable en el ORI. Acá recordemos otra cosita más. En la clasificación de activos financieros llevados a valor razonable con cambios en el ORI, existe digamos, dos subcategorías. Instrumentos instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio. Lo que son instrumentos de patrimonio, si recordamos, ¿cuándo se mandan al ORI? Cuando la entidad en la compra inicial de ese activo decide asignarlo al ORI. Y esa elección es irrevocable. Entonces, ese tipo de activos, a pesar que se da valor razonable, pero como están designados al ORI y se tienen que dar en el ORI, ese tipo de instrumentos, que son básicamente instrumentos de patrimonio, no los puedo designar como un instrumento de cobertura. ¿Por qué no los puedo designar como instrumento de cobertura? Porque sencillamente sus cambios de valor razonable nunca van a poder ir a resultados. Entonces nunca va a poder ser el matching, porque siempre se va al ORI. Entonces eso tampoco lo puedo usar como instrumento de cobertura. Entonces podemos decir que los instrumentos de cobertura, los instrumentos activos o pasivos financieros, que son llevados a valor razonable, ¿no? Pero que o totalmente una parte no va a resultar del ejercicio, sino que va al ORI, eso no se puede usar como instrumentos de cobertura. ¿Qué más sobre los instrumentos de cobertura? Dice, para los propósitos de la cantidad de coberturas, solo los contratos con una parte externa a la entidad que informa pueden ser designados como instrumentos de cobertura. Aquí este párrafo está pensado en el estado financiero principal en el modelo de las IFRS o NIF. ¿Cuál es el estado financiero principal en el modelo IFRS o NIF? El estado principal son los estados financieros consolidados. Entonces, en un estado financiero consolidado, por ejemplo, si la empresa X es parte de un grupo económico y el banco Z es parte de ese grupo económico, si la empresa X hace una operación, un forward con el banco Z, lógicamente, para el estado financiero consolidado, el riesgo no se ha trasladado, el riesgo se ha quedado dentro del mismo grupo, y ese grupo, el estado financiero consolidado, es como si fuera la entidad. Entonces ahí, por eso acá me dice, oye, para que sea los instrumentos de cobertura, tiene que ser con una parte externa a la entidad que informa, ¿no? Entonces un consolidado, pues, no podría hacer ese tipo de operación, ¿no? No sería un instrumento de cobertura, ¿no?
Ahora, acá entramos en un tema un poquito más complejo de entender. Cuando yo designo un instrumento de cobertura para protegerme de un riesgo, ¿no? La regla general es que yo designo la totalidad del instrumento de cobertura, ¿no? Es decir, bueno, si yo tomo un forward para coberturarme de mi riesgo de tipo de cambio de un pasivo en moneda extranjera, la regla general me dice, yo tienes que tomar la totalidad del forward. Eso como regla general. Pero vamos a ver que hay excepciones, ¿no? El tema a veces lo más complejo de recordar, probablemente las reglas generales uno es más fácil de recordar, lo que es más difícil de acordarse son las excepciones, porque te diría que todas las NIF tienen sus reglas generales, pero esas reglas generales tienen sus excepciones. Entonces, a veces uno se olvida de las excepciones y ahí, digamos, comete errores. A ver, ¿qué dice esta LAME? Dice, un instrumento que cumpla los requisitos debe ser designado en su totalidad como instrumento de cobertura. Esa es la regla general. Oye, si este instrumento cumple todos los requisitos, entonces tú lo tomas como instrumento de cobertura, pero lo tomas la totalidad. Regla general. Y a continuación vienen las excepciones. Dice, las únicas excepciones permitidas son A, B y C. Son 3 excepciones. Vamos a tratar de explicar esas 3 excepciones. Que no va a ser fácil, porque ya esto, digamos, para entenderlo tendríamos que ver bastantes números, pero vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. La primera excepción, la excepción A, primero vamos a aclarar algún tema para explicarle esta excepción A. A ver, vamos ahí al Excel. El Excel que se ha convertido en la pizarra. A ver, estamos hablando de valor razonable de una opción. Acuérdense, una opción es un derivado. Las opciones tienen una característica especial, ¿no? ¿Cuál es la característica especial? Que el valor razonable de una opción se compone de 2 partes. Se compone de 2 partes. Por lo tanto, pues acá pongo el valor razonable de una opción es igual a 2 partes. Una parte se llama valor temporal. Valor temporal. Y la otra parte, ¿no? Acá le tengo que sumar, pongo más. Pongo más. Es decir, valor intrínseco. Valor intrínseco. Entonces, en el caso del valor razonable de una opción, se compone de 2 partes. Uno que es el valor temporal más el valor intrínseco, ¿no? Para hacerlo más fácil el entendimiento, supongamos que esta es una opción de moneda extranjera, ¿no? Entonces, ¿qué estoy cubriendo? Pues estoy cubriendo riesgo de cambio, ya. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de opciones?